¿Qué tal, hermanos? A personas que están atrapadas en el sistema y que no quieren ser libres, tengo que explicarles esta prédica va a ser más que todo para las mujeres, porque como una contraparte o como el contrapeso de lo que prediqué hace unos instantes con lo de la infiltración diabólica de la herejía en la iglesia de los últimos días. Entonces, en este momento yo te voy a hacer este video para sacarte de dudas. Si eres mujer, permíteme que mi pantalla está empezando a actuar raro. Si eres mujer, este video es para ti, porque es el contrapeso de lo que prediqué hace un rato en el video anterior. Entonces te expliqué por qué Pablo había hablado en contra de que las mujeres no podían predicar. No se estaba refiriendo específicamente a las mujeres en general, sino un específico grupo de mujeres que eran las sacerdotisas de aquel entonces, que eran personas que estaban pregonando el culto a la diosa Diana y que se estaba infiltrando el feminismo de la diosa Diana de las Amazonas en la iglesia primitiva. Entonces Pablo habló en contra de esto, no estaba hablando en contra de las mujeres en sí. Entonces, en aquel entonces la gente que hubiera leído la carta entendía, porque era parte del tema actual. Era algo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, el tema era eso, era ese problema en específico. Entonces no era necesario explicar, porque era una carta a una iglesia. Entonces Dios usa esa carta para revelarle a la humanidad cosas que estaban sucediendo en aquel entonces, y para eso tienes que irte a leer el libro de Hechos, donde en el culto a la diosa Diana del incidente de Demetrio, el platero, toda la ciudad de Efesio entra en una euforia de Diana de los Efesios. Y yo te expliqué que la película de la Mujer Maravilla era una veneración a la diosa Diana de los Efesios, que era una amazona y la hija de Zeus, etc. Entonces los temas se repiten. Y ellas mismas explican que las mujeres solamente copulaban con un hombre una vez al año para tener hijos. Y en la película de la Mujer Maravilla lo explica, o sea, de una manera bien sutil y bien mitológica y bien al estilo Hollywood, pero te lo dicen en tu cara: el culto a la diosa madre, la figura femenina adversaria, que es el anticristo que viene en estos últimos días. Por eso el empoderamiento femenino y el movimiento del feminismo. Entonces, ¿de dónde surge el feminismo? El feminismo surge del satanismo, de la herejía hippie de los años 50, 60 del siglo pasado, y nunca hubo machismo hasta que se inventaron el feminismo. Y para complementar el feminismo, la ideología feminista, sacaron el machismo. Ahora de repente el machismo es una ideología válida para las mujeres para defenderse en contra de la misoginia o el dominio de los hombres contra las mujeres y el sexismo y todo esto. Entonces, en realidad sí, hay extremos. Hay hombres que no saben tolerar a las mujeres, pero hay otros que no. Hay otros que sí toleramos a las mujeres. Entonces nos meten a todos en una bolsa como para manipularnos. Entonces, esta política de identidad que se promueve hoy en día a través de la izquierda liberal en el mundo entero está desmantelando la familia, está silenciando a las voces de autoridad. Y entonces, este capítulo, en este momento que voy a predicar, se trata sobre las autoridades superiores, porque esa es la otra pared, la otra muralla que te quieren imponer. Entonces, si no es por un lado, te agarran por el otro. Entonces, observa. Te pongo este ejemplo. Tú estás gritándole a una pared, estás peleando contra una pared. El sistema que han impuesto hoy en día es una pared, es una muralla que divide al pueblo de Dios para que no puedan llegar a Dios. Y eso fue lo que Jesús habló. Fariseos hipócritas, vosotros cerráis el reino a los que quieren entrar, no dejáis entrar, ni tampoco entráis vosotros. Eso es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy. Entonces, de repente tú quieres servir a Cristo y te encuentras con una pared y te cierran el paso. ¿Y cuál es esa pared? Primero, posiblemente tu papá o tu mamá. Por eso Jesús te dice: el que ama más a padre, madre, hijo, hijas, esposo, esposas que a mí, no es digno de mí. Porque significa que posiblemente vas a tener que irte en contra de tu familia para poder servir a Jesús. Y tienes que estar listo a pagar el precio. Pero hay otra pared,
la pared que te impone en el sistema. Y a mí me pasó. Yo fui bien ingenuo. Cuando Cristo vino por mí y yo empecé a recibir mucha revelación y empecé a escuchar la voz de Dios y empecé a escribir mis sermones y empecé a predicar lo que yo estaba entendiendo y cómo yo miraba las escrituras de una manera distinta, con más entendimiento y más revelación, de inmediato se vinieron contra mí todos los teólogos, todos los hermenéuticos, todos los escatólogos, todos los teólogos, en fin, todo el sistema se vino en contra de mí. Y entonces una de las cosas que de antemano, el que en aquel entonces yo podía haber considerado un pastor, porque era el pastor de mi familia, de mi madre y de mis hermanas, yo no lo consideré nunca mi pastor. Pero cuando vino Cristo por mí y me reuní con él y le expliqué lo que me había pasado, la esposa de él lloró porque dijo, esta es la manifestación de la profecía. Esto yo siempre lo supe desde que te conocí. El Señor me habló a mi corazón y me dijo, y me explicó todo, pero tú no querías escuchar. Y es cierto, yo no quería saber nada de Dios. Entonces, 20 años después, 30 años después, qué sé yo, Jesucristo viene por mí y no me deja opción. Y ella llora cuando le empiezo a contar mi testimonio de lo que me sucedió. Y ahí está el video, tú puedes ir a ver. El punto es que el pastor, que se llama Pedro Jurka, me dijo, se van a venir contra ti, no te van a querer aceptar y van a empezar a querer encapsularte y encajarte. Y eso ha sido desde el principio. Entonces me dijo, si alguien te pregunta quién es tu cabeza, refiéremelos a mí. Di que soy yo tu cabeza. ¿Por qué? Porque así mismo es como fue. Él sabía de que el sistema teológico, el sistema religioso iba a ponerme una pared. Y así fue. En el instante, como al mes más tarde que yo empiezo a servir a Cristo, ¡boom! Empiezan con Romanos 3. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurre la brillante idea de decirme que vaya a hablar con el pastor de cierta organización con la cual yo estaba colaborando, a la cual yo le había dado de dinero de mi negocio y que los había apoyado en liberaciones, y de repente, habiéndolos apoyado en liberaciones y con dinero, no tenía ningún problema. Pero cuando empiezo a tratar de meterme un poco más y decir, bueno, ¿a quién les puedo ayudar? Entonces me manda el director de esta casa hogar o esta casa de rehabilitación, vaya, hable con el pastor. Y cuando yo voy, lo primero que me dice ese hombre es, ¿y quién es su cabeza? Viéndome así como, ¿y quién es su cabeza? Yo, Jesucristo es mi cabeza. Sí, pero usted tiene que tener una cabeza. El Espíritu Santo es mi cabeza. No, pero usted tiene que tener una autoridad a quien usted responde. ¿No es el legalismo eso? Y empezamos a discutir. No, pero que usted está fuera del orden, anda en rebelión, anda en desorden. Y entonces, a la semana siguiente, esta persona que me había enviado a hablar con su pastor, y el pastor ya me había descalificado, como muchos lo hacen por mis ojos azules, o por mi barba, o por mi camiseta azul, o por mis botas de montaña, o por mis jeans, o por esto, o por lo otro, lo que sea. Si ando con zapatos guaguas de plástico o de hule y no ando con zapatos de cuero, si no ando corbata o saco, siempre va a haber algo, lo que sea, en la carne. Entonces, a mí me sucedió de entrada, y lo primero que me dijeron fue Romanos 13. Entonces yo dije, ¿qué? Y empecé a ver Romanos 13, y te lo voy a mostrar, porque eso es lo que te van a... ¡Boom! Pero nunca te hablan sobre Isaías 30. Entonces, quiero ver todo eso hoy. Porque mujeres, varones, grandes y pequeños, están cayendo en esa trampa mortal, en esa pared, en esa fortaleza que te construye. Porque el reino de Dios es poder. Si tienes el poder del Espíritu, el reino de Dios ya está en ti. No necesitas autorización de nadie más. Isaías 30 lo dice. Hay de aquellos que buscan cobertura, pero no de mí. Hay aquellos que buscan consejo, pero no de mí. Entonces, si tú te vas a Isaías 30, vamos a partir de ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y apréndete estos versículos, porque necesitas aprendértelos. Vamos directo a la enseñanza. Hoy no vamos a hacer la introducción que hago todos los días, porque ya la hice. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, o sea, con cobertura, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado.
que se apartan para descender a Egipto, y Egipto es simbólico de esclavitud. Donde miras Egipto es esclavitud. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Entonces, hay de aquellos que se apartan de mí, dice el Señor, para tomar consejo de hombres, no de mi espíritu, para cobijarse en cobertura de hombres y no de mí, para volver de vuelta a la esclavitud de Egipto y confiar en faraones, no en mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Eso es lo que está diciendo Dios. Lo mismo que dice Jeremías 2:2. No me recuerdo el versículo. 2 males ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para ellos mismos cisternas que no retienen agua. Y el agua es simbólico del Espíritu Santo. 3 dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Y los 3 concuerdan. Entonces, cuando tú ves agua, estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando ves la sangre de Cristo, simboliza al Espíritu Santo. Ahora, Romanos 13 dice, y te lo van a tirar en la cara, ten mucho cuidado. La gente es muy astuta. Quieren someterte y tienes que someterte. Sométase. No, sométete a Dios. Resistid al diablo. En ningún momento la palabra te dice que te sometas a hombres. No hay ningún respaldo bíblico, excepto los que pertenecen a la sinagoga de Satanás y quieren hacerte que tú te sometas a ellos. ¿Acaso no entendéis que vosotros os convertís en esclavos de aquel a quien obedecéis? Ten cuidado, no te sometas a hombres. Pablo no lo hizo. Y Pablo dijo, si yo temiera más a hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y eso es lo que yo le digo a la gente. Entonces, mira lo que dice Romanos 13. Y te lo voy a enseñar en el original griego. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Claro, porque te lo expliqué y te lo vuelvo a explicar. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, te lo dice. Porque como pecado de adivinación y hechicería es la rebelión, y como la idolatría y los ídolos, la obstinación. Por tanto, si tú eres un rebelde que no te sometes a la autoridad, entonces eres un rebelde, estás en herejía, en hechicería. Sí, pero eso aplica para niños, los niños que están sometidos a sus padres. Eso explica para esposas que están casadas a sus maridos y no se someten a ellos. Eso está bien. Pero ¿cuándo es que te sometes a una autoridad? Mira lo que dice la palabra en la políglota. La palabra autoridades superiores es exousia. Se escribe E-X-O-U-S-I-A del griego 1849, que proviene del 1832. Y dice, en el sentido de habilidad, privilegio o, de manera subjetiva, fuerza, capacidad, competencia, libertad, freedom, o mastery, o maestría de maestro, concretamente magistrado, superhumano, potentado, control, influencia delegada, autoridad, jurisdicción, libertad, liberty, poder, derecho, fortaleza. Escucha lo que dice ahí. Liberalidad, libertad, freedom, liberty. Entonces, no es sujeción como la que te pintan. Es liberalidad, libertad, exousia. O sea, a libertad fuimos llamados. Por eso Pablo te dice que te sometas a las autoridades superiores, refiriéndose a los que tienen potentado o magisterio superhumano, control, influencia, autoridad, jurisdicción, libertad, poder, fortaleza espiritual. Por eso dice superior, porque es espiritual. No hay nada más superior que lo espiritual, que viene del Espíritu Santo. No es carnal. Sin embargo, en otro lado dice que te sometas a toda institución terrenal para darle honra y gloria a Cristo. Pero, ojo, cuando se trata de la obra. No te está diciendo sométase a su pastor. No te está diciendo sométate a su líder. No.
Si tu líder no está caminando conforme a la palabra, no estás obligado a someterte a él, porque estás sujeto al Espíritu, a la palabra, a la Escritura, no a un hombre. Y la autoridad de ese hombre dice claramente en Romanos 13 que viene de Dios, porque no hay autoridad que no haya sido delegada por Dios. Por tanto, la autoridad es espiritual, no es a fuerza. Entonces, cuando este tipo, que es un carnal, un impío, me quiere someter a mí, a él, le dije, yo no soy su siervo, ni tampoco, o sea, no le dije eso, le dije, usted no es mi cabeza es Cristo, ni usted, ni Osman, ni Neri, ni Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Mahomar, el famosísimo Jorge Mahomar. Al final de cuentas, como ellos nunca llegaron a tener la unción ni la autoridad del espíritu que yo tenía, Jorge Mahomar terminó yendo a mi hotel en aquel entonces y se reunió conmigo con los líderes a pedirme que por favor me uniera a su ministerio. Y yo le dije, no lo voy a hacer hasta que no se deshaga de este y de este y de este. Porque yo sabía lo que andaban. Había narcotráfico de por medio, había droga de por medio, violaciones de por medio, manipulación de por medio, deshonestidad de por medio, corrupción de por medio, venta y tráfico de donaciones de por medio, una cochinada completa. Yo dije, no, yo no me voy a embarrar las manos con esta gente. Quiere que yo le ayude, quite este y este y este. No quisieron. Pero lo irónico es que después de que me habían desechado como autoridad, lea Romanos 13, vienen a pedirme. No. 3 veces, 4 veces con esta. Se me había olvidado contar esta. 4 veces vinieron ministerios a tratar de meterme bajo sus alas. Y el Señor me dijo, no va a ser el hombre tu cabeza, seré yo tu cabeza. No va a ser el gobierno tu cabeza, seré yo tu cabeza. No va a ser él tu cabeza, seré yo tu cabeza. Una y otra vez. Entonces, ¿por qué Dios me dice a mí eso? Porque Dios reconoce que en ellos no existe la exousia que está diciendo aquí. Y vuelvo a leértelo. Exousia, de la palabra 1849 griego. La habilidad. Es una habilidad. Privilegio dado por Dios. Fuerza, o sea que es una fortaleza espiritual. Capacidad, competencia, liberalidad, maestría, concretamente magisterio, superhumano, potentado. Nada que ver con humano, nada que ver con terrenal. Es una autoridad espiritual superior. Léelo tú mismo. Exousia, del griego 1849. A mí no es ningún gatito que me va a venir a someter a él solo porque él tiene un gafete o porque estudió en un instituto bíblico y yo no. Que me muestre dónde está su autoridad. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice, porque Pablo tuvo el mismo problema. A Pablo no lo consideraban apóstol. Dijo, aunque algunos no me consideren apóstol, vosotros sí me consideráis apóstol. Para vosotros sí lo soy. Y vosotros sois mis credenciales. Porque más de un payaso en los tiempos de Pablo le quería decir, enséñeme sus credenciales, enséñeme su gafete. ¿A qué confraternidad pertenece? ¿Quién es su cabeza? Así era. Desde aquel entonces ya había una infiltración diabólica de la doctrina de los nicolaitas, que son jerárquicos. Un hombre sujeto a otro, sujeto a otro, sujeto a otro, y es una gran pirámide de poder. Y Pablo decía, no. Por eso odian a Pablo. El antitorá. Antitalmúdico quizás, porque Pablo era el mejor de los mejores, de los discípulos de Gamaliel. Un gran profeta de los judíos. Y Pablo fue educado personalmente por Jesús. Entonces, si tú te vas a 1 Pedro, capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en una palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo, sino interno, lo dice Pablo, sino el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se
ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, pero eran maridos temerosos de Dios. Por tanto, no estaban sujetas a un hombre, un borrego o una cabra, yugo desigual, sino a un hombre de Dios, y lo decían Señor. ¿Entiendes? Lo llamaban Señor. Por eso dice, mira, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza, porque estaba bajo la protección del cerco de protección de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso frágil, y en eso fallan los maridos, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como coherederas, hermanas de Cristo y hermanas tuyas, son hijas del reino, hijas del rey. No creo que al rey le guste que maltrates a su hija. Entonces, esto es lo más importante. Lo más importante está en la liberalidad. Dice Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, si tú eres un creyente, deberías de poner tu mirada en las cosas espirituales. Eso es lo que te quiere decir. No significa que andes viendo el cielo o viendo los pajaritos. Está hablando literalmente de las cosas espirituales. Tú vas a ver la autoridad espiritual de un hombre. Claro que respetas a la policía, claro que respetas al gobierno, pero al menos que ellos se vayan en contra de la ley de Dios, tú no estás sujeto a ellos porque estás poniendo tu mirada en las cosas de arriba. Esa es la autoridad superior. No superior, yo me creo superior. Eso no es dominio, es demonio. No es dominio, es sumisión y sujeción. Te sujetas y te sometes a una autoridad espiritual superior. Como un hermano mío en Cristo me lo dijo. Sabias palabras. Fue lo único sabio que salió de su boca. La verdad te lo digo. Guayo Cedeño, famoso guitarrista. Empezó bien, después se descarrió en su carne por culpa de un mal consejero, un Agitofel, que se infiltró a nuestra congregación, un Diótrefes, que quería la preeminencia y se vino en contra de mí y lo convenció a él. Pero él al principio lo dijo. Es lógico que el que más sabe, uno debe sujetarse para aprender de él. Exacto, por la habilidad que tiene, por el talento que tiene, por el don que tiene. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo yo me voy a someter a un hombre? Yo me voy a someter a un hombre que ande en el nivel del espíritu más alto que yo, más santo que yo, más ungido que yo, más revelación y profecía que yo, más todo que yo. Pero no he encontrado a alguien. Y no es que yo sea el mejor, pero no he encontrado a alguien que tenga la revelación que yo tengo, sino que de uno y de otro veo que sí, lo que yo he dicho, Dios lo ha mostrado en muchos hombres, en muchos profetas. ¿A quién yo me sometería? Yo me sometería a alguien como Sadhu Salberag, ese hindú que mira cara a cara a Jesús. Yo podría someterme a alguien como Derek Prince, que ya está muerto. ¿Entiendes? Ese nivel. Hombres que dicen, en el nombre de Jesús crece, y un brazo crece, una pierna crece, un ojo crece. Eso sí, un hombre así yo quisiera conocer. Un hombre con poder y unción, que hace llover, que hace crecer órganos, resucita muertos. Ahí sí, ponme uno de esos y yo me someto. Claro que sí, porque él tiene más poder, más exucia que yo, más autoridad superior. Entonces, los hombres tienen que someterse al espíritu, no a otro hombre. Porque entonces no tiene ningún sentido que seamos reyes y sacerdotes. Somos una nación de reyes, y lo dice en Apocalipsis 5. Y decían a gran voz, Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Solo hay un rey de reyes, y ese es Jesús.
De ahí todos somos reyes y sacerdotes. Ya no hay un sacerdocio, todos somos sacerdotes, según el sacerdocio de Melquisedec. Y ojo, tengo que hacer ese sermón del sacerdocio de Melquisedec, que es poderoso. Eso lo tengo pendiente, tal vez mañana. Tengo que estar inspirado. El sacerdocio de Melquisedec es lo más vital para entender quién somos. Entonces no se trata de someterse a hombres, sino al Espíritu. Entonces mira lo que dice Gálatas 5. Pablo te abre la puerta. Sé libre, hermano. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, como dice Isaías 30. Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cobertura, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan de mí para descender de vuelta a Egipto, que es la esclavitud. Entonces Pablo te está diciendo, no te sometas a esclavitud, sométete a la libertad de Cristo, someteos a Dios y resistid al diablo. Entonces Pablo te lo dice otra vez aquí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de Egipto, donde teníamos esclavistas, capataces que nos obligaban a trabajar. Ya no está sujeto a eso. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y ahí te lo explica claramente. Es en la libertad de Cristo. Mira Efesios 5. Someteos unos a otros en temor de Dios. O sea que todos somos iguales. Yo me someto a ti, tú te sometes a mí, somos iguales, nadie es más que el otro. Tú eres libre de hacer lo que la palabra de Dios te dice, conforme a fe, no conforme a lo que el hermano Fausto dice, perdón. No conforme a lo que Pablo dice, o como Pedro dice, conforme a lo que la palabra dice. Si Pablo se contradice a la palabra, no le hagas caso. Si Fausto se contradice a la palabra, no me hagas caso. Pero escudriña. ¿Este realmente está diciendo lo que la palabra dice? Tienes que analizar. No juzgue por apariencia, juzga sabiamente en el Espíritu. Someteos unos a otros. Interesante. Entonces, mira lo que dice Pablo. Si tú lees 1 Corintios 4, ahí te dice el requisito de los apóstoles. Sufren, son perseguidos, son vituperados, son despojados, son quebrantados, pasan hambre, pasan sed, pasan tribulación, pasan persecución. Pero los pastores y los apóstoles de hoy en día, wow, no, ellos son señores, sírvanme. No, tú eres un siervo, el que quiera ser el más grande sea el siervo de todos, el menor de todos. La manera más rápida para llegar a ser grande es hacerte pequeño. Para llegar arriba tienes que ir hacia abajo. Mira lo que dice Pablo. 1 Corintios 4. Pero iré pronto a vosotros, porque habla de los que se jactan. Ojalá reinaseis, dice Pablo, porque también reinaríamos con vosotros, porque ya estaban enseñoreándose de la congregación. Pero iré pronto a vosotros, versículo 19 de 1 Corintios 4. Si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Confirmando lo que dice Romanos 13, la exousia. Y volvemos otra vez para que veas. Romanos 13. Someteos a la exousia. Sométase toda persona a la exousia. O sea, a las autoridades superiores, que quiere decir que tienen habilidad en el Espíritu, privilegio del Espíritu, fuerza del Espíritu, capacidad del Espíritu, competencia, liberalidad, maestría, magisterio, superhumano, potentado. Claramente lo dice. Autoridad, jurisdicción, libertad, poder, derecho, fortaleza. Espiritual. Exousia, liberalidad, libertad. No es esclavitud. Entonces de repente Apocalipsis tenía razón. Apocalipsis 2, donde Jesús dice, mira lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4, hablando a la iglesia. Las 7 iglesias empieza por Éfeso, de donde venía Diana de los Efesios.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea que te va a quitar la unción del Espíritu Santo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolaitas. Los nicolaitas vienen del Nicolao, que significa dominio sobre el pueblo. Nicolaos, pueblo. Dominio sobre el pueblo. Entonces ellos ejercían dominio sobre el pueblo. Un pastor se sujetaba a otro pastor, el otro pastor se sujetaba a un obispo, el obispo, y así, y así, y así. Una jerarquía. No importaba el poder del Espíritu, no, importaba la jerarquía, igual que la sinagoga de Satanás. Que solo los más ricos, los más poderosos, los de las mejores familias, los de influencia y dinero y los más corruptos llegaban a estar arriba. Y por eso los sacerdotes, fariseos, escribas, rabinos, se fueron contra Jesús porque Jesús les estaba quitando la autoridad, porque Jesús sí tenía autoridad. Y dice la palabra, porque se maravillaban, porque no hablaba como los escribas y fariseos, sino con autoridad, la exousia. Y Pablo también, Esteban también, y todos los grandes apóstoles predican con autoridad. ¿Qué es autoridad? Con testimonio de que viviste, sentiste, palpaste, entendiste. No es teoría, no es algo inventado, bla, 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 como los fariseos modernos. Es tu testimonio, testificas a Cristo. Vives el evangelio y entonces lo predicas y lo testificas. Entonces tiene poder. Lo confirmas con tus experiencias. Tiene poder. Y la gente se impacta. Y lo sufres y lo lloras y te exaltas y te emocionas y te apasionas con celo porque lo viviste, lo comprobaste, testificas. Y eso viene del Espíritu. No viene de estudio ni de teología. No. Viene del Espíritu. Exousia. Así que muchos se sujetan a mí. Porque quieren. Porque creen que pueden aprender de mí. Si yo puedo enseñarles, les enseño. Yo les digo, hermano, usted ya no tiene nada más que aprender de mí. No, claro que sí, hermano Fausto. No, hermano, usted ya está lista. Usted ya puede ir a hacer la obra sola. No, hermano, sígame enseñando. Yo, bueno, está bien. Ellos se someten voluntariamente. Y el día que ellos estén por encima de mí, como mi hermana Delmi, que solo lleva 5 meses, y ella por encima de mí en revelación profética, yo le consulto a ella. ¿Y Delmi qué piensa? Delmi, dígame qué ve. Delmi, consulte al Padre. ¿Qué dice el Señor? Y ella me dice, hermano, ayer oré, le consulté al Padre y mi Padre me dijo, ta. Y tal como ella me dijo, así es. Y digo, bueno, gloria a Dios. Dios habló entonces. Yo me someto a ella en ciertas cosas, ella se somete a mí en otras cosas. Así es. Somos todos reyes y sacerdotes, no hay uno sobre el otro. El único que es nuestra cabeza es Cristo. El único que es nuestro maestro es Cristo. Y especialmente los que se hacen llamar rabí, porque rabí viene de Hammurabi, el código de Hammurabi. Ten cuidado cuando a quien le dices maestro o rabino. Estás en el sistema de Babilonia. Ten cuidado, hermano. Más vale que estudies la etimología. La etimología es una ciencia muy interesante. El origen de los nombres. Y también la historia, la ciencia, la etimología, las lenguas. Eso deberías de haber estudiado. Eso, más las escrituras, olvídate. Hermano Fausto, sométase a las autoridades. Yo ya estoy sometido a la obediencia de Cristo. No me voy a someter a hombres. Y que me rechacen, no me importa. Porque hay hermanas en Cristo que quieren venir a reunirse conmigo, pero sus maridos no les gusta que yo tenga ojitos azules. O lo que sea. Como que si yo soy igual a ellos, carnales. Me miran a mí en el espejo de ellos mismos. Falsos, avaros, carnales, fornicarios, y creen que yo soy como ellos. Así que, sé libre. Ven a Cristo, a la libertad que Cristo te ha llamado. Sírvele. No necesitas someterte a ninguna iglesia, a ninguna potestad humana. No, sométete a Cristo, al Espíritu, y serás bendecido.
En el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Hasta pronto.